Aquí les mostramos los principales autores de las teorías de administración. George Elton Mayo nació el 26 de diciembre de 1880 en Adelaida, Australia, y falleció el 7 de septiembre de 1949, psicólogo de profesión. Fue profesor de filosofía, lógica y ética en Australia. Su interés primordial era analizar en el trabajador los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Demostró que sin la cooperación en los proyectos de ser escuchados, de ser considerados en igualdad por parte de sus superiores, es difícil y en ocasiones casi imposible llegar a los objetivos fijados. De acuerdo a sus investigaciones, fue el autor de la teoría de las relaciones humanas. Henry Fayol, ingeniero y teórico de la administración de empresas, nacido en el seno de una familia burguesa. Henry Fayol se graduó como ingeniero civil de minas en el año 1860 y desempeñó el cargo de ingeniero en las minas de un importante grupo minero. El modelo administrativo de Fayol se basa en tres aspectos fundamentales: la división del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la formulación de criterios técnicos que deben orientar a la función administrativa. Para Fayol, la función administrativa tiene por objeto solamente al cuerpo social, mientras que las otras funciones inciden sobre la materia prima y las máquinas. La función administrativa solo obra sobre el personal de las empresas. Fayol resumió el resultado de sus investigaciones en una serie de principios que toda empresa debía aplicar: la división del trabajo, la disciplina, la autoridad, la unidad y la jerarquía de mando, la centralización, la justa remuneración, la estabilidad del personal, el trabajo en equipo, la iniciativa y el interés general, etc. La organización científica del trabajo o taylorismo se expandió por los Estados Unidos desde finales del siglo XIX, adquirida por los empresarios industriales que veían en ella la posibilidad de acrecentar su control sobre el proceso de trabajo, al tiempo que elevaban la productividad y podían emplear a trabajadores no cualificados, inmigrantes no sindicados, en tareas manuales cada vez más simplificadas, mecánicas y repetitivas. Frederick Winslow Taylor, ingeniero norteamericano que ideó la Organización Científica del Trabajo, nacido en Pensilvania en 1856 y muerto en Filadelfia en 1915. Frederick Taylor abandonó sus estudios universitarios de Derecho por un problema en la vista y a partir de 1875 se dedicó a trabajar como obrero en una de las empresas industriales siderúrgicas de Filadelfia. Teoría de la escuela cuantitativa. Jean Bodin y David Hume orientaron su curiosidad filosófica hacia la relación que parecía existir entre precio y cantidad de moneda, pero será el economista inglés David Ricardo el primero en formular esa teoría al afirmar que los precios de las mercancías se elevan o descienden proporcionalmente al acrecentamiento o reducción de los signos monetarios. David Ricardo nació el 19 de abril de 1772 en Londres. La lectura de las obras de Adam Smith le impulsó a dedicar gran parte de su tiempo al estudio de la economía. Cuando contaba con 25 años de edad, ya era rico gracias a sus inversiones en la bolsa. Su retiro de los negocios le permitió dedicarse a trabajos intelectuales desde muy joven. En su obra más importante, Principios de Economía Política y Tributación, expone teorías basadas en sus estudios sobre la distribución de la riqueza a largo plazo. Su trabajo, que influyó en el pensamiento de Karl Marx, afirma que los salarios dependen del precio de los alimentos y que a su vez dependen de los costos de producción, los cuales dependen de la cantidad de trabajo necesaria para producir los alimentos. Durante los últimos 4 años de su vida fue miembro del Parlamento británico y falleció en Londres el 11 de octubre de 1823. Teoría del comportamiento. Los orígenes de la teoría del comportamiento fue más como una crítica a la teoría de las relaciones humanas. La teoría del comportamiento en la administración trajo un nuevo enfoque a las teorías administrativas, el cual es el enfoque de las ciencias de la conducta. Uno de los principales exponentes de la teoría del comportamiento en la administración fue Abraham Maslow, quien nació el 1 de abril de 1908 en Brooklyn, Nueva York.
Durante la Segunda Guerra Mundial, abandonó la psicología experimental e intentó comprender las causas del odio, los prejuicios y la guerra. Consideró el conductualismo ortodoxo y el psicoanálisis demasiado rígidos teóricamente y, preocupado por la enfermedad mental, llevó a cabo una teoría de la motivación que realiza la descripción del proceso por el que el individuo pasa de las necesidades básicas a las necesidades superiores. Lo llamó autorrealización y consiste en el desarrollo integral de las posibilidades personales. Sus obras más importantes son Motivación y Personalidad y Hacia una psicología del ser. Abraham Maslow falleció en Menlo Park de un ataque al corazón el 8 de junio de 1970. Teoría del humanismo. El enfoque humanístico promueve una verdadera revolución conceptual en la teoría administrativa. Ahora se hace en las personas que trabajan o participan en las organizaciones. El estudio de la opresión del hombre a manos del abusador desarrollo de civilización industrial fue la prioridad de la teoría de las relaciones humanas. Uno de los representantes de esta teoría es George Elton Mayo. Él nació en 1880, Adelaida, Australia, y falleció en 1949. Fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en teorías de la organización, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones humanas. Su interés primordial fue estudiar en el trabajador los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en la relación de la producción. Demostró que no existe cooperación del trabajador en los proyectos si no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores. Es difícil y en ocasiones casi imposible llegar a los objetivos fijados. Al final de la década de 1950, la teoría de las relaciones humanas entró en decadencia. La teoría del estructuralismo representa una visión crítica de la organización formal. El estructuralismo tuvo como fuerte influencia la filosofía, la psicología, la antropología y también las matemáticas. Los estructuralistas se encuentran en las organizaciones sociales variando entre el estructuralismo fenomenológico y el dialéctico. Talcott Parsons nació el 13 de diciembre de 1902. Cursó estudios en el Amherst College, la London School y la Universidad de Heidelberg, Alemania. Dio clases de sociología en la Universidad de Harvard en 1927. Entre sus libros destacan La estructura de la acción social en 1937 y El sistema social en 1951, considerado como uno de los sociólogos más importantes del siglo XX. Talcott Parsons murió el 8 de mayo de 1979 en Alemania. Teoría de sistemas. Esta teoría surge del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy en 1950. La teoría general de sistemas no pueden separar sus elementos, ya que la comprensión de un sistema se da solo cuando se estudia globalmente. La teoría de sistemas penetró rápidamente en la teoría administrativa por dos razones. La primera es debido a la necesidad de sintetizar e integrar más las teorías que la procedieron, llevándose con éxito cuando se aplicaron las ciencias del comportamiento al estudio de la organización. La segunda razón dice que la cibernética y la tecnología informática trajeron inmensas posibilidades de desarrollo y operación hacia una teoría de sistemas aplicada a la administración. Ludwig von Bertalanffy nació el 19 de septiembre de 1901. Bertalanffy estudió en su casa hasta los 10 años, tras lo cual comenzó a recibir educación formal. En 1926 recibió su doctorado y 2 años después publicó su primer libro sobre biología teórica. En 1937 se trasladó a Estados Unidos, permaneciendo 2 años en la Universidad de Chicago y realizando sus primeras exposiciones sobre la teoría general de sistemas. En 1961, Bertalanffy se desempeñó como profesor de biología teórica en una universidad de Canadá. Finalizó su actividad académica como profesor en el Centro de Biología Teórica de la Universidad Estatal de Nueva York
en Buffalo de 1972. Louis von Bertalanffy falleció el 12 de junio de 1972 en Estados Unidos. Peter Ferdinand Drucker nació en Benia el 19 de noviembre de 1909 a 11 de noviembre de 2005. Fue un abogado y tratadista austriaco, quien es considerado el mayor filósofo de la administración en el siglo XX. Fue autor de más de 35 libros y sus ideas fueron decisivas en la creación de la corporación moderna. Hoy es considerado el padre de la management como disciplina y sigue siendo objeto del estudio en las más prestigiosas escuelas de negocios. La teoría de la administración por objetivos surge a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando en sí el trabajo dejó de ser un fin en sí mismo y comenzó a transformarse en un solo enfoque. Esto debido a que los administradores iniciaron un enfoque que se fijaba más en los resultados que en los procesos. Esta idea provocó una revolución en el pensamiento administrativo, lo cual dirigió la atención hacia los objetivos o finalidades de la organización, donde el enfoque principal estaba basado en el proceso y en la preocupación mayor en las actividades, lo cual ahora todo se centraba en los resultados y objetivos alcanzados. Teoría avanzada de liderazgo y administración de Andrés Silva Arancibia, fundador y editor de blog Master Chile, dictó conferencias y seminarios internacionales en redes sociales y sociedad media, Master King en Chile y el extranjero. Asesoró a importantes marcas e instituciones en estrategia 3.0 y social media. Dio clases en la Universidad Andrés Bello y Universidad del Pacífico. Ha creado el modelo MCT, CPRAXIN y ASR para estrategia de social media, Master King y punto de venta 3.0. La teoría general de la administración, al comprenderla con otra ciencia, vemos que en teoría relativa nueva que bien existen evidencias prácticas de administración en la civilización egipcia y como teoría comienza a ser construida a partir de los estudios de Taylor en 1900. Esta teoría pretende rescatar los aspectos conceptuales claves de la administración con el propósito de comprender en esencia el trabajo directivo, es decir, planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar con tal involucrancia implícitamente un proceso en el cual primero se planifica, luego se organiza, integra, dirige y finalmente pasa a controlarse, lo cual de esta manera es posible entender las bases del trabajo directo y las bases del liderazgo obtenidas que contribuirán a la comprensión de las redes existentes entre ellas.